Muy buenas noches, como siempre es un gusto estar con ustedes. Estamos en Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora, siempre, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol Primero en Noticias. Y hoy hablando, analizando, conversando sobre un aspecto de muchos que hemos tocado aquí en Sala de Prensa y en Noticias Caracol en torno a las medidas que nos han cambiado la vida a todos, porque hay que decirlo, a todos nos han cambiado la vida por cuenta de estas medidas que se están tomando por parte del gobierno, por parte del Estado, para prevenir la propagación del coronavirus. Hoy quisimos poner la lupa sobre un fenómeno social complejo y un fenómeno social que nos advierte que hay cosas que corregir. Estamos hablando de unas imágenes que ustedes han visto en el curso del día y son las de personas que alguien decía, no, tan inconscientes porque mírelos haciendo fila en una estación de Transmilenio en pleno aislamiento, primero en el simulacro en Bogotá y luego ya en entrada en vigencia de la medida nacional de aislamiento preventivo obligatorio. No son inconscientes. La policía nos dice que escasas 35 personas de casi 12.000 que salieron a buscar transporte público en el vecino municipio de Soacha no pudieron justificar que cumplían algunas de las excepciones, es decir, no tenían justificación para estar en la calle. El resto de personas que ustedes ven allí son personas que tenían que salir porque trabajan para empresas de bienes o servicios que fueron exceptuados por el decreto que ordenó ese aislamiento. Estas imágenes retumban en muchas personas en Colombia porque, repito, nos demuestran una realidad difícil de entender, difícil de digerir y sobre todo difícil de solucionar. Estamos hablando de miles de personas que viven en este vecino municipio. También está pasando en Cali con personas que viven en el sector de Agua Blanca o que viven en zonas cercanas a la capital del Valle. Lo mismo en Barranquilla con personas que viven en Soledad. Lo mismo pasa en Medellín con personas que viven en municipios del área metropolitana. Personas que trabajan en empresas de alimentos, de salud, de servicios que no están cobijados por el aislamiento y que tienen que salir a trabajar. Personas especialmente de escasos recursos, aglomeraciones que se han visto y que, repito, son imágenes que nos hacen pensar en una frase: ¿es hambre o COVID? ¿Es la necesidad de trabajar o la necesidad de resguardarse y protegerse de esta pandemia que estremece al mundo? Este tema lo vamos a desarrollar con tres personas. Saludo a mis tres invitados a esta hora aquí en Sala de Prensa: al señor alcalde del municipio de Soacha, don Juan Carlos Saldarriaga. Gracias por estar con nosotros. Juan Roberto, muy buenas noches para ti y todos los televidentes, y a los demás panelistas, gracias por la invitación. No, usted muy querido, está trabajando a todo vapor. Saludo a otros dos invitados. Alexander Marín es el editor de la sección Bogotá del diario hermano El Espectador. Alexander, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Juan Roberto. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy gracias amable, por la invitación. No, hombre, a usted gracias por aceptar. No sé que están en pleno cierre, están en pleno trabajo, pero lo abordamos, le prometo no demorarlo mucho. Y mi último invitado es Iván Jaramillo. El doctor Iván Jaramillo es abogado, es director del Observatorio del Trabajo de la Universidad del Rosario. Doctor Jaramillo, gracias. Gracias, Juan Roberto, por la invitación, a los compañeros panelistas y a todos los amables televidentes. Bueno, quisiera arrancar con el alcalde del municipio vecino de Soacha. Señor alcalde, usted lo escuché esta mañana en radio con Néstor Morales en Mañanas Blue, lo vi en el mediodía, ahora a las 7 de la noche en Noticias Caracol, haciendo una radiografía con una frase que estremeció desde ayer cuando la dijo, que en su municipio es más factible que mate el hambre que el coronavirus, que es una mayor amenaza, y es una amenaza producto de una realidad social que a usted como alcalde le toca enfrentar. ¿Cuál es esa radiografía de este municipio que queda pegado a Bogotá? Bueno, muchas gracias, Juan Roberto, por permitirnos contarlo. Soacha es una población, hoy la sexta ciudad del país en población, con más de 1 millón de habitantes, pero que el Estado y la Nación no nos reconoce sino 653.000, y solo nos manda plata para 653.000. Esta población, tenemos 126.000 familias en el estrato 0, 1 y 2. Son familias que, como lo dicen, no son pudientes, son familias que viven del día a día, son familias que viven de su rebusque diario, y por eso cuando la medida, yo firmo mi decreto el día miércoles de la semana pasada de toque de queda, la gente lo acepta a regañadientes, pero lo acepta por 4 días. Cuando ya la medida sale a 19, claro, la gente sale a la calle y dice,
espere porque 19 días no lo vamos a soportar. Entonces, tenemos más de 56.000 desplazados, más de 30.000 venezolanos, nos nacen 2 niños venezolanos diarios en nuestra ciudad, tenemos más de 1.900 familias recicladoras, por darle algunas de las cifras que hoy tenemos, 5.200 niños venezolanos matriculados. Esas circunstancias, más de 3.000 vendedores ambulantes, de los cuales solo tenemos censados 1.070, pero no hemos caracterizado a esa población que ha crecido ambulante tan grande en nuestra ciudad. Y como consecuencia de eso, pues vemos que las estaciones de Transmilenio hoy se llenan porque Soacha es la gran despensa de mano de obra del país, de Bogotá. Entonces, hoy encontramos que en Soacha la gente está saliendo a trabajar porque los empresarios de Bogotá así lo requieren. Los vigilantes, los obreros, los empleados de tiendas de abarrotes, empresas productoras de comida, esas grandes personas, sí. ¿Por qué vive esa gran mayoría en Soacha? Porque allá es donde está más barato vivir que en Bogotá. Entonces, por eso se trasladan a vivir a un sector donde es más barato y donde la nación históricamente cometió un gran error, y es a permitir más de 250.000 viviendas de interés social en Soacha, sin industria, sin empleo, sin colegios, sin transporte, sin rutas alimentadoras de Transmilenio, sin más policía. Tenemos menos de medio policía por cada 1.000 habitantes, cuando el promedio nacional es casi de un policía por cada 1.000. Entonces, es una circunstancia que no es de hoy, que se viene acumulando año tras año en nuestra ciudad y que a nosotros nos tocó asumir hoy con gallardía, con humildad, lo que Dios nos puso en este momento a afrontar. Sí, mire, voy ahora con Alexander, del Espectador, nuestro colega del diario Hermano. Alexander, nosotros siempre en los medios, muchos, habíamos cubierto, digamos, la proximidad de Soacha como un tema de movilidad. Incluso el alcalde lo puso, digamos, en vigencia cuando habló de establecer ese pico y placa en la autopista sur. Es decir, teníamos en el inconsciente colectivo el tema de este municipio, pero no esta radiografía, una radiografía social durísima, dolorosa, y que nos pone a pensar que hay problemas muy graves que solucionar, más allá de que sea, como llamamos, simplemente una población dormitorio. Sí, se nos fue el audio con Alexander. Ya voy a recuperarlo, Alexander. Voy ahora con Iván Jaramillo. Doctor Jaramillo, la pregunta trasladada, si la escuchó, es esa. Habíamos visto el tema de Soacha como una realidad casi que solamente de temas de movilidad, pero estamos viendo que hay un tema laboral complejo. La frase del alcalde lo resume todo. Soacha es la despensa laboral de las empresas en Bogotá. Sí, la descripción que hace el señor alcalde es totalmente clara de lo que estamos viviendo, Juan Roberto. En Colombia tenemos 14 millones de personas informales, trabajadores informales, que derivan su sustento del día a día, luego tienen que salir a trabajar. Justamente nosotros lo denunciamos en un informe reciente, y es como choca toda esta política de aislamiento absolutamente correcta para combatir el coronavirus con el problema de la descripción y la caracterización del sistema laboral colombiano, que tiene un 65% de informalidad. Quiero ser muy claro además que la orden de los empleadores de trasladarse al sitio de trabajo, que desarrollan actividades no exceptuadas, no puede ser utilizada para sancionar o despedir a ningún trabajador. El empleador además está incumpliendo con las obligaciones de salud y seguridad en el trabajo, y además de hecho se expone a multas el empleador, como lo dijo hoy la alcaldesa Claudia López. De manera que la descripción que hace el alcalde de Soacha pues, es absolutamente coincidente con la realidad laboral del país. Desafortunadamente, con una realidad caracterizada por la informalidad, pues una política de aislamiento choca y se generan todas estas contradicciones que se evidencian en momentos en que necesitamos que la gente se quede en la casa. Entonces, el quédate en casa, la política de aislamiento, pues está muy bien para combatir el coronavirus, pero desafortunadamente tenemos un sistema laboral no preparado para ello, absolutamente vulnerable. Esa es la gran conclusión de nuestro estudio. Luego hay que empezar a pensarnos cómo hacer para mantener la garantía de ingreso vital de esos trabajadores, de los hogares vulnerables, de las personas con discapacidad, sus cuidadores, etcétera, que puedan mantener un ingreso que asegure el famoso quédate en casa y la política de aislamiento. De lo contrario, pues vamos a chocar siempre con esta realidad y esta olla social lamentable, y es que todas estas personas a las que se dirigen estas políticas y estas prohibiciones y estas restricciones van a tener que salir a trabajar para mantener su ingreso diario, su mínimo vital. Quiero ser claro nuevamente que para los formales que están evadiendo
la política, vía orden patronal, de trasladarse al sitio de trabajo, hay sanciones específicas y se está incumpliendo la ley laboral. Luego no pueden haber sanciones ni despidos por incumplir esta orden. El trabajador tiene la autonomía de no cumplir ni acatar esta medida por autocuidado y por seguir las normas generales de aislamiento que han sido decretadas por las autoridades gubernamentales y locales de nuestro país. Sí, voy a intentar de nuevo con Alexander. Quiero que me da pena con usted y con los televidentes, pero vemos de nuevo. ¿Está Alexander? Sí, ya. Ah, perfecto. Alexander, la pregunta misma que le hacía a Iván y al alcalde Saldarriaga, pero un poco trasladado a lo que hemos cubierto los medios tradicionalmente de Soacha. Pero lo que estamos viendo es que es un problema muy delicado social, es una bomba social. Claro, habíamos hablado del desplazamiento, hemos hablado de muchos temas de sobrepoblación, como lo indica el alcalde, pero aquí estamos viendo que la solución no es solamente de un alcalde de un municipio. Esto tendría que ser un problema que deberían afrontar no solamente Bogotá como gobierno, como área metropolitana, sino también el gobierno nacional. Sí, señor, y si usted se da cuenta, Soacha colinda con muchas localidades con serios problemas que tiene Bogotá, y cada vez en la agenda noticiosa pues estamos como tratando de poner un poco más la lupa y tratando de mirar qué soluciones deberían plantear las autoridades. El tema de compartir ese límite en una sola calle y no tener, por ejemplo, en el tema de policía, una autoridad unida con un solo comando, pues permite que tengan ese tipo de problemas. Y cada vez que uno va cubriendo, va encontrando muchos más problemas que se van desarrollando en Soacha, que deberían tener mucha más atención, no solo de Bogotá, sino al mismo gobierno nacional, porque está a menos de media hora de la capital. No, es que está en los límites. Alcalde, a propósito de eso, ¿ha podido hablar usted con alguien del gobierno nacional de esta problemática? ¿Alguien le ha parado bolas? Juan Roberto, yo vengo, no esta es la primera vez, sin entrar en coronavirus, dije que Soacha tenía una emergencia educativa, sí, porque al resto del país le dan 2.400.000 por cada niño para educarlo y a Soacha le dan 1.600.000 sin explicación. Y salí a pronunciarme al respecto y nadie salió a decir absolutamente nada. Al día de hoy el gobierno nacional pues ha tomado las medidas generales del país, pero para con el municipio de Soacha no hemos tenido ningún tipo de contacto. Han sido oídos sordos con el gobierno nacional frente a una política puntual al municipio de Soacha, que hoy la sexta ciudad del país en población, por encima de muchas capitales de departamento. Entonces, ahí sí el llamado es al gobierno nacional a que no es, como decía una periodista esta mañana, me decía, es que le falta a usted liderazgo, alcalde. No, aquí hemos hecho lo que nos ha correspondido, Juan Roberto y todos lo conocen. En el país fui el primero en decretar un toque de queda para menores de edad cuando los mandaron para la casa y los niños se quedaron en la calle. Yo les dije, se tienen que quedar en Soacha, en su casa guardados. No ha sido un tema de falta de liderazgo. Lo que pasa es que los problemas desbordan la capacidad de cualquier ser humano y de una administración con tan escasos recursos para resolver la problemática de la ciudad. Alcalde, lo dejamos, mire, usted ha tenido una amabilidad enorme con nosotros, lo dejamos porque sé que le está tocando muy duro con esta contingencia. Gracias, y de verdad le vamos a seguir haciendo seguimiento, como dice Alexander, a un tema que hay que ponerlo en el radar, porque es que estamos hablando de más de 1 millón de personas aquí, al lado de la capital de la República. Muchas gracias, alcalde, por estar con nosotros. Juan Roberto, permítame hacer una aclaración frente a la medida que acabamos de tomar con la alcaldesa de Bogotá y el gobernador. Sí. Para poder resolver el problema de Transmilenio en las horas de la mañana, firmé un decreto que restringe el acceso abierto al sistema de Transmilenio en las horas de la mañana. Y quiero que los soachunos, por favor, colaboren en estos horarios. Primero, no podrán entrar al sistema de Transmilenio sin tapabocas. Es obligatorio. Tendrán que portar la carta y el carnet de la empresa en la cual van a ir a trabajar. Sí. Y solo podrán ingresar al sistema en los siguientes horarios. Las cédulas terminadas en 0 y 1 para esta semana tendrán que ingresar de 4 a 5 de la mañana. Las cédulas terminadas en 3 podrán ingresar de 5 a 6 de la mañana. Las cédulas terminadas en 4 y 5 lo podrán hacer de 6 a 7 de la mañana.
Las cédulas terminadas en 6 y 7 lo podrán hacer de 7 a 8 de la mañana, y las cédulas terminadas en 8 y 9 podrán ingresar de 8 a 9 de la mañana. Después de las 9 de la mañana, libremente el acceso a las estaciones de Transmilenio. Con esto y la colaboración de los empresarios, vamos a lograr mitigar ese gran efecto que tenemos hoy en las estaciones de Transmilenio de Soacha. No, es absolutamente claro e importante este anuncio que usted nos hace. Alcalde, le repito, gracias y cuente con nosotros siempre. Muchas gracias, bendiciones para todos. Muy bien, es el alcalde de Soacha. Me quedo con Alexander y con Iván para dos precisiones finales. Alexander, sobre este tema, mire, les tocó poner pico y cédula para el acceso al Transmilenio, pero el tema va más allá, es un tema de sociedad y es un tema de que el sistema productivo entienda que pues si bien estas personas hacen parte de esas empresas, hay que flexibilizar los horarios, eso es fundamental. Esa es una tarea importante que tienen los empresarios, pero otra tarea también de Transmilenio es acelerar el tema de las obras, porque así sea en coronavirus o en una época como estas, la troncal que hay hacia Soacha se queda corta para la cantidad de pasajeros que tienen que movilizar. Y pues adicional a eso, a todos los problemas que contó el alcalde, pues Transmilenio en Soacha yo creo que debería también ser un poco más equitativo con el mismo municipio. El alcalde pasado nos contaba cómo cuando hicieron el anuncio de la licitación para la segunda fase o la tercera fase, a ellos les toca hacer todas las obras, pero simplemente Transmilenio va y los recoge y los saca del municipio, pero no queda nada en la población para poder mejorar el tema de alimentadores, el tema de rutas, el mantenimiento de las mismas estaciones. Todo eso lo tiene que sufragar el mismo municipio. Pero eso sí creo que es una tarea importante para tratar de mejorar la movilidad hacia el vecino municipio. Sí, Alexander, antes de despedirlo, ahí el tema también pasa, por, repito, usted es experto, es el editor de Bogotá, el tema pasa porque termina también Bogotá un poco asumiendo buena parte de esto, de la solución a este problema, y cuando hablo de eso, de solución, hablo de plata, entre otras cosas, así legalmente sea otra jurisdicción. Si estamos hablando del tema de movilidad, en gran parte de ese, claro. Que Bogotá debería tener también un protagonismo más allá de llegar y permitir que la troncal de Transmilenio llegue más allá de San Mateo y de las que tienen actualmente. Yo creo que ahí debería ser un trabajo mucho más conjunto para poder mejorar el tema de la movilidad y el tema de los alimentadores como está en toda la ciudad. Eso es una tarea clara, pero también el tema de seguridad y de educación deberían trabajar mucho más de la mano. Por fortuna, lo que uno ve en este cambio de administración es que esa idea de la integración regional y además en esta emergencia como que está calando más que en las pasadas administraciones. Esperemos que vaya por buen camino y con la gobernación y la alcaldía se puedan tomar mejores decisiones para mejorar todos los aspectos de un vecino municipio tan importante también para Bogotá. Sí, la famosa integración, la famosa área metropolitana. Alexander, lo dejamos porque sé que está corriendo aún. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Gracias. Alexander Marín, del diario El Espectador, editor de Bogotá. Me quedo con el doctor Jaramillo para una última consideración. Usted decía, mire, hay un tema ahí clave que es no solamente las empresas a las que se les permitió seguir operando en medio de esta política de aislamiento, pero usted llama la atención de que hay empresas que no necesariamente están facultadas para seguir operando y lo siguen haciendo. Uno podría ya empezar a hacer un censo de esas empresas que están obligando a la gente a ir a trabajar a pesar de que no tienen que hacerlo. Pues es justamente eso, Juan Roberto, es decir, el Ministerio de Trabajo ya ha sido muy claro, ha dado unas directrices, unas líneas muy claras de optar por fórmulas como el teletrabajo, flexibilizar horarios, etcétera, que muchas empresas no están siguiendo. Entonces el alcalde planteaba, mire, cuando entre Transmilenio, que me muestre el carnet de la empresa para verificar que es de aquellas actividades exceptuadas. Imagino yo que hay que conectar esa política con esa verificación de las restricciones. Lo que hay que aclarar es que, porque me he enterado de muchos casos en los que si el trabajador no tiene un computador personal en la casa, el empleador lo que le dice es, pues muy bien, usted tiene que venir a trabajar. En esas circunstancias hay que recordarle a todos los que nos ven a esta hora que el teletrabajo supone una prestación especial que es el auxilio de conexión. Están los empleadores que adoptan esta modalidad a otorgar los medios para conectarse, los computadores, el mantenimiento, el valor de la energía, que es una prestación que está en la ley, no me lo estoy inventando yo, está en la ley 1221, que no puede oponerse para exonerarse de
de estas restricciones de circulación y movilidad. Entonces lo que está pasando es que muchos trabajadores, para garantizar su ingreso, que no van a ser despedidos menos en esta época, pues igual se trasladan al sitio de trabajo. E insisto, el problema además de ellos es los informales, que tienen que salir a vivir del día a día, ¿no? El señor que vende tintos, el señor que tiene que ir a embolar los zapatos en una plaza determinada, el otro señor que hoy cuida carros. Ese es el gran problema. ¿Qué hacemos con esa gente para que se quede en la casa, no llene el Transmilenio y salga corriendo a buscar el día a día, porque es que de eso vive? Entonces necesitamos políticas de acompañamiento que aseguren el mínimo vital para garantizar la coherencia de las respuestas sociales con la política de aislamiento. Si no, sí, vamos a seguir chocándonos contra esta realidad social, desafortunadamente. Sí, mire, doctor Iván, usted toca un tema, ya estoy terminando, pero es que eso que tocó usted al final es clave. Es decir, si a mí me manda la empresa a hacer teletrabajo, me tienen que brindar los equipos, me tienen que pagar la energía que digamos, se supone es adicional al consumo habitual de mi casa. No lo digo yo, lo dice la ley 1221 en 2008, tienen que respetar, Juan Roberto, equidad salarial. O sea, el trabajador que está normalmente en la empresa haciendo informes me tiene que pagar exactamente lo mismo por hacerlos en mi casa. Tienen que respetar las políticas de salud ocupacional, es decir, se mantiene en cabeza el empleador todo el tema de prevención de riesgos y salud y seguridad en el trabajo. Y muy importante, lo que pasa es que no se ha visibilizado suficientemente el auxilio de conexión, que consiste en la carga patronal de pagar los equipos, el mantenimiento, el valor de la energía, y obviamente el trabajador está, después de que termine el teletrabajo, obligado a restituirlo salvo el deterioro natural. Pero es una prestación expresamente contemplada en la ley. ¿Cómo nos cambió la vida ahora el tema? Pues como usted lo dice, nos toca entrar a muchos a mirar este tema de los derechos y deberes del teletrabajo. Doctor Iván, gracias por habernos acompañado, un gusto tenerlo en Sala de Prensa. El gusto es mío, un saludo para todos los que se conectan hasta ahora. Iván Jaramillo, él es el director del Observatorio de Trabajo de la Universidad del Rosario. Un tema muy interesante y repito que hace parte de todo este universo que tratamos aquí con ustedes en Sala de Prensa. Vamos a una pausa y en instantes el director de la policía hablando de la seguridad y de cómo la institución acompaña a los colombianos en esta época de cuarentena. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol y ahora hablamos de un tema que es fundamental. Lo mencionó ayer el ministro de la Defensa, lo había hecho también el presidente Iván Duque en varias de sus alocuciones, pero lo hizo puntualmente ayer el ministro de la Defensa y es el de la seguridad, el tema de cómo se va a blindar el país y cómo se va a garantizar que el país acate, que los colombianos, los 50 millones de colombianos, acaten esta jornada de aislamiento obligatorio preventivo que, repetimos, arrancó en la medianoche de este miércoles y va hasta el próximo 13 de abril. Quien tiene sobre sus hombros, también lo dijo el ministro de la Defensa, ese operativo para garantizar el acatamiento de este aislamiento es el director de la policía. Lo contactamos a esta hora en Sala de Prensa, General Óscar Ateortúa. Es un gusto saludarlo aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Juan Roberto, un saludo muy especial para usted, para toda la sala de prensa, por supuesto para la ciudadanía que nos está escuchando y para todas mis mujeres y hombres policías que están en la calle, indudablemente acercándose a la comunidad, sacrificando su servicio, pero cumpliendo con un deber cívico y moral. Mire, general, quisiera con usted dialogar rápidamente varios temas importantes. El primero, ¿cuántos hombres y mujeres de la policía están en todo el país garantizando este operativo de vigilancia del aislamiento? Nosotros tenemos alistamiento de primer grado para toda la Policía Nacional, es decir, absolutamente todos están en disponibilidad de prestar sus turnos y continuar trabajando, con una sola excepción. Anteriormente, el alistamiento indicaba que ellos tenían que regresar a las estaciones y permanecer en las estaciones de policía. Habida cuenta de garantizarle también su propia seguridad sanitaria, hemos permitido que vayan a sus casas, cumplan con sus normas sanitarias en sus hogares y regresen al próximo servicio, pero por supuesto manteniendo una comunicación permanente. Tenemos 39.000 policías dedicados exclusivamente a tener la interacción con la comunidad y a verificar el cumplimiento de la normatividad y el decreto expedido por el señor presidente de la República. General, a todos nos ha cambiado la vida. Eso que usted nos cuenta, por ejemplo, es novedoso, que hasta donde entiendo, no es que se rompa el protocolo, pero sí cambia de que los hombres y mujeres de la policía no van primero a una estación o al comando a reportarse, usted me corrige si es así, para luego iniciar su servicio respectivo, sino que de su casa van al sitio donde van a cumplir ese servicio. A todos, repito, nos ha cambiado la vida y por lo que estoy escuchando, general, y eso incluye a los miembros de la Policía Nacional, ni más faltaba.
Eso en materia de estrategia de la seguridad nacional, ¿qué tanto ha cambiado? Porque las prioridades de la policía pues son la seguridad ciudadana primero, el combate a la delincuencia, digamos, la protección del país. ¿Cómo les ha cambiado la rutina y la dinámica general? De muchas maneras, Juan Roberto. En primera instancia, la propia protección de mis mujeres y hombres policías, desde coger la patrulla y limpiarla cada vez que tengan interacción con una persona, que se retenga o se capture, que hay que medir las normas sanitarias para verificar que no haya un contagio, utilizar elementos de protección del servicio, en algunos casos el tapabocas, a diferencia incluso y a pesar de lo que dicen las autoridades sanitarias, no obstante si se sienten más seguros les pedimos que lo hagan, no obstante estar buscando un sitio donde lavarse las manos, tienen la interacción con la comunidad, pedir prestado un baño, un sanitario, un lavamanos para poderse lavar las manos y mantener esta condición de privilegio. Además de esto, sí deben ir a las estaciones de policía seguramente a reclamar elementos del servicio, pero las formaciones como se hacían antes ya no se deben realizar para evitar las aglomeraciones de los policías. Solamente el hecho que nos toca a nosotros como policías llegar a nuestras casas, yo mismo lo hago. Cuando toco en mi casa por la parte trasera, me recibe el can que está ya esperando en la portezuela y en las cancelas, y yo después de eso me despejo de todos mis uniformes, me lavo las manos y la cara del cuerpo, me desinfecto completamente y después sí puedo ir a saludar a mi familia. Esto les ocurre a mí, todos mis policías. Son unos hábitos completamente diferentes y distantes, pero además la precaución. Sí. En este momento no hemos tenido que hacer levantamientos de cadáveres de personas que hayan sido víctimas del COVID en las calles, pero puede presentarse en cualquier momento. Sí hemos tenido personas como ayer en una ciudad específica, en Villavicencio, si mal no recuerdo, sí. Una persona la encontraron desmayada y después de que la atendieron, dijeron, pero puede tener síntomas del COVID. Tocó aislar a los policías que hicieron el servicio a pesar de que llevaban la protección para garantizar tranquilidad. Esto también reviste una preocupación y por supuesto que nosotros no seamos transmisores en nuestros propios hogares, eso es importante. Claro, porque es que, es decir, lo que usted dice es muy cierto, los hombres y mujeres de la policía pues son la primera línea, entre comillas, de fuego de la vigilancia de que se cumpla el acatamiento. General, a hoy, ¿qué balance puede uno hacer? La gente está acatando, pues uno ve las ciudades, bueno, el caso de Soacha y de otras ciudades donde la gente tiene que venir a trabajar en las empresas que están exentas de este aislamiento, pues vemos una gran cantidad de personas. Pero en general, ¿la gente está acatando el aislamiento? Yo diría que lo está acatando en un muy alto porcentaje. Son conscientes y tienen una disciplina social. Hay lugares donde, por la novedad que se presenta específicamente de los lugares dormitorio, donde las personas viven en un sitio pero trabajan en otro, pues se presenta una aglomeración. Por ejemplo, el caso de Soacha. Diariamente tenemos entre 175.000 y 185.000 de los usuarios tomando el Transmilenio. El día de hoy, a primera hora de la mañana, contabilizaron 11.000 personas, que si usted las ve en un solo sitio tratando de tomar el Transmilenio es una gran cantidad de gente, pero realmente nada similar a lo que ocurre todos los días en Bogotá. Sí. Y cuando hicimos una verificación en la madrugada en Soacha, se impusieron 42 comparendos, personas que no justificaban estar en la calle, cumpliendo la normatividad. Pero de los 11.000 y pico, cuando hicieron la verificación, tiene su carnet, tiene la carta de recomendación, qué tarea va a cumplir, y realmente están en la excepcionalidad de la norma, solamente fue necesario aplicar 3 comparendos, sí. Es decir, hay una conciencia ciudadana. Pero además se le pidió a la gente, mantenga las distancias, hagan las filas, puede que la fila parezca interminable, pero hay una distancia entre uno y otro usuario, empiezan a tener conocimiento y a acatar las normas responsablemente para ellos, para su lugar de trabajo y para sus propias familias. General, sí, estábamos viendo estas imágenes de las que usted menciona de lo que pasa en Soacha, pero quería también, solamente una cosa chiquitica, el comparendo, ¿cuánto vale? ¿Quién lo infrinja? ¿Quién esté en la calle y no lo pueda justificar? Nosotros estamos aplicando en este momento medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, es decir, por la violación al decreto 457 del 2020, estamos aplicando el artículo 35 numeral 2 de la ley 18C1, es decir, ese es un comparendo de multa tipo 4 que tiene un valor de 936.000 pesos. La normatividad da una potestad de aplicar inclusive una multa que pueda llegar al valor hasta de 10.000 salarios mínimos diarios legales vigentes. Sí. Esto es una cuantía de más de 236 millones de pesos, pero para quien viole realmente la cuarentena. Sí. Un ejemplo, estas son personas que no están confinadas ni cumplen su cuarentena y no esgrimen una razón lógica para estar en la calle. Pero si una persona que tuviese el coronavirus
y que a pesar de tener que estar aislado sale a la calle contaminando a los demás ciudadanos, podríamos aplicarlo a las otras normatividades. Claro. No solamente la de multa, sino inclusive una normatividad penal, que es un delito que se configura con una pena entre 4 y 8 años. Hasta el momento no hemos necesitado aplicarlo, pero se pudiese presentar en algún momento. Bueno, sí, hemos visto que también la policía, junto a Migración Colombia, ha estado pues encima del tema de los extranjeros, eso ya lo vimos hasta hace unos días. General, quería terminar con algo, primero reconociendo el trabajo de sus hombres y mujeres, que es tan abnegado como el de los médicos, como el de tantas personas que están en este momento enfrentando esta emergencia, pero quería terminar con algo que nos ha parecido perdóneme la expresión, entre enternecedor y conmovedor, que es ver policías, hombres y mujeres, haciendo lo que estamos viendo en este instante. Hacen no solamente perifoneo con la gente en distintas ciudades del país, sino hasta les dan a los habitantes desde la calle, a quienes están en sus conjuntos residenciales, les dan clases de aeróbicos. ¿Cómo es eso? ¿En cuántas ciudades están haciendo estas dinámicas con la comunidad? Hay varias actividades realmente importantes. Hemos utilizado primero el perifoneo en los vehículos institucionales y en helicópteros de la policía, llevándole un mensaje de tranquilidad a la comunidad. Pero hemos adoptado también otras estrategias, como por ejemplo pasar frente a los recintos, a los vecindarios, a los conjuntos residenciales, y una persona, un experto de la policía cantándole, alguien de la orquesta de cada una de las ciudades cantándole, porque les lleva un aliento, les lleva una voz diferente, la gente saliendo a los balcones simplemente para escuchar una canción y sacarlos de la rutina. Hacer los aeróbicos, y a veces llevarles un mensaje de actividades recreativas. Hemos implementado mucho lo que se llama Colegio en Casa. Esto es una actividad importante que inclusive se han logrado vincular hasta 5 millones de seguidores en nuestras redes sociales. Lo hemos hecho por Facebook, por Instagram, por YouTube, por Twitter y por la página de la policía. El Colegio en Casa hemos aprovechado personas voluntariosas. Por ejemplo, un profesor Mario Rivera, que tiene una forma muy especial de atraer la atención de los estudiantes y usuarios. Cuando se empezó con este propósito el día 18, 180.000 personas se conectaron, pero al día siguiente convocamos a unos expertos de la orquesta de la policía para que les enseñara cómo interpretar el saxofón. 134.000 personas estuvieron conectadas. Y luego empezamos con algunas clases de inglés, de yoga, de educación física, de matemáticas para niños, y les enseñamos manualidades. Diseñamos un programa para que todos los días quienes tengan esta interacción con la policía puedan referirse a estas clases. Inclusive les he pedido que el programa de prevención para el consumo de drogas se lo lleven en una virtualidad concentrada, corta, para que los padres la puedan compartir con sus hijos y entre ellos tengan una pequeña discusión en casa. Qué importante que aprovechemos este tiempo y que lo aprovechen a través de la Policía Nacional para que no solamente salgamos de casa con conocimientos nuevos, sino con una interacción mayor con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, para que entendamos cuál es su comportamiento y les podamos llevar un mensaje diferente y que no sea simplemente de anquilosamiento en el hogar. Una cosa muy chiquita, general, porque sé que está corriendo, lo saqué de una reunión. ¿En dónde encuentra uno todo eso? ¿En la página de la policía? En la página de la policía, si usted se vincula en www.policia.gov.co, allí encuentra estas interacciones. Y esperamos seguirlos llevando a todos los ciudadanos colombianos. Importante, por ejemplo, que aprendan las normas de tránsito y lo hacemos con esta virtualidad. Esperamos estar todos los días que se encuentren en cuarentena en esa interacción con padres, hijos, adolescentes y los abuelos. Servicio, vocación es lo que hacen ustedes. General Óscar Tortuga, director de la policía, de verdad un gusto, lo tenemos por una aplicación, por eso suena esa campanita, porque es en el computador de su oficina, precisamente guardando todas las normas de aislamiento. Gracias, general, un gusto tenerlo en Sala de Prensa, en Noticias Caracol. Pues Roberto, me complace mucho haberlo escuchado y la verdad que crean que la Policía Nacional está es para ayudarles. Le he pedido a mis policías que tengan esa interacción, una policía para la gente, que sientan que somos acompañantes. Lo mínimo ha sido la imposición de esas sanciones, de esas multas, de esos comparendos. Quisiéramos que no tuviésemos que aplicar ninguna de ellas y que solamente fuéramos acompañantes para organizar y dar convivencia y seguridad ciudadana. Entre todos saldremos de esto. Mis policías de Colombia se están sacrificando de día y de noche, pero tienen un gran propósito, que haya tranquilidad y que se salven vidas humanas. Eso es lo más importante. General, un gusto que esté con nosotros. Feliz tarde, feliz resto de día. Un gran abrazo para todos, muchas gracias. El director de la Policía Nacional hablando no solo del dispositivo de seguridad, sino de todo lo que está haciendo su institución para acercarse a la gente y acompañarla en este momento. Hacemos una nueva pausa en Sala de Prensa. Ya viene don Ricardo Ospina y su radar.
Y al cierre de sala de prensa, como siempre, don Ricardo Ospina de Blue Radio con su radar. Don Ricardo, ¿cómo va? Hola Juan Roberto, buenas noches. Muy bien, hombre, aquí trabajando desde casa, pero siempre con información en el radar. Hoy tiene que ver con la situación de una persona que tiene una muy importante historia detrás, porque fue condenado a 24 años de cárcel por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, pero que también se une a todo lo que está ocurriendo hoy en Colombia y en el mundo por el tema del coronavirus. Les estoy hablando del exministro Alberto Santofimio Botero, el hombre que estuvo en el nuevo liberalismo y que fue uno de los políticos a sueldo de Pablo Escobar Gaviria, como digo, condenado por haber sido el supuesto instigador del asesinato del caudillo liberal el 18 de agosto de 1989. Santofimio ya había pagado 3/5 partes y más de su condena y había pedido hace algunos días ante los jueces que le dieran libertad condicional, entre otras cosas argumentando que el coronavirus podría causar una situación complicada en las cárceles del país y podría infectarlo. Con base en esa solicitud, en las últimas horas de manera virtual, un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá le concedió ese beneficio. Quiere decir que luego de pagar una caución, una multa, Alberto Santofimio Botero estará libre seguramente en las próximas horas. Pero ese, Juan Roberto, es solamente uno de miles de casos que se van a producir en los próximos días, de acuerdo a la emergencia carcelaria que ya firmó la ministra de Justicia Margarita Cabello y el director del IMPEC, el general Norberto Mujica. De hecho, ellos han dicho que entre 4.000 y 15.000 internos serán enviados a detención domiciliaria para evitar que se dé un mayor foco de contagio, eso sí, con delitos menores y que no tengan que ver con abuso sexual contra menores de edad. Pero además de eso, empieza a darse una muy rápida revisión para saber en qué casos, por ejemplo, cuando ya hay pena cumplida, los internos quedan en libertad. Ya hay mucha polémica, por supuesto, pero incluso la familia Galán apoyó esta determinación del juez de que el homicida de Luis Carlos Galán esté en libertad condicional. Hablamos del caso de Alberto Santofimio Botero. Muy bien, don Ricardo, lo dejamos. Siga ¿Cómo le ha ido en teletrabajo? ¿Todo bien? ¿Qué le ha cambiado aparte del terremoto que anda por ahí suelto? Hombre, muchas cosas. Sí. Hace falta estar en la redacción. Sí. Sin duda, seguramente la próxima semana volveremos a estar allá muy cerca de ustedes, pero sin duda no es lo mismo hacer el periodismo desde un espacio de 130 metros cuadrados a tener la posibilidad de estar en la calle, porque yo creo que ese es un elemento que es fundamental para el periodismo, ¿no? Estar con la gente, estar donde ocurre la noticia, y esto de alguna forma pues estamos aprendiendo a hacerlo, ¿no? Periodismo con muchísimos cuidados, con precauciones, a veces sin ir, por ejemplo, a las ruedas de prensa, porque ahora se hacen de manera virtual para evitar contagios, pero bueno, ahí estamos aprendiendo y llevando la información, que es lo que debemos hacer como periodistas. Así como hemos exaltado a los médicos, ahora lo hacíamos con los policías, con los miembros del ejército, también hay que exaltar a los periodistas de la calle, los reporteros que están en la calle. Don Richie, feliz noche para usted. Nos vamos, los dejamos, terminamos con el radar de Ricardo Ospina, terminamos sala de prensa aquí en Noticias Caracol. Ahora ya viene Signo Pesos. Feliz noche para ustedes.